Hola, bienvenidos. Soy Gabriel de las Casas y esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Una gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, ¿cómo estamos, señor? Gabriel, buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estamos en nuestro programa 159, Gabriel. ¿Cómo ve usted Bueno, eso? larga vida la que tiene Caracol Sostenible aquí en Caracol Radio. Tema del día de hoy, el desafío ambiental de los centros de datos en la transformación digital. Ustedes saben qué tanto afectan el medio ambiente cada vez que estamos utilizando la inteligencia artificial. Vamos a centrarnos un poco en la inteligencia artificial, pero por supuesto hay mucho para hablar de qué son los grandes centros de datos. A veces pensamos, y esto se lo pregunté a la inteligencia artificial, a veces pensamos que la información está en la nube, porque así no lo dicen, pero la nube no queda allá. Son grandes edificios con grandes servidores, con cantidad importante de energía que se consume, con agua que tiene que refrigerarlos. En fin, todos estos temas vamos a tratarlos el día de hoy. Profe, ¿qué desafío ambiental tienen estas nuevas tecnologías si lo aterrizamos en objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, Gabriel, como usted decía, esa nube pues es algo más terrenal y de alguna manera tiene unos beneficios importantes. Podemos relacionarlo con los ODS número 4 con educación. Vamos a tener una capacidad muy grande para educar más a las personas, también de trabajo. Podemos tener nuevas oportunidades laborales, podemos estar hablando del clima. La tecnología puede ayudarnos a reducir las emisiones, alianzas el número 17. Sobre todo el 9 de la innovación nos puede ayudar mucho a transformar muchas Mm. situaciones en nuestro planeta. Sin embargo, como usted lo menciona, esto no es una actividad ligera. Tiene también impactos. Podría afectar el ODS 6 del agua de una manera significativa, como ya se está presentando en algunos casos. La energía, el ODS número 7, que también estamos viendo los consumos cómo están aumentando de una manera significativa. Podemos estar hablando de el 8 también de trabajo decente y crecimiento económico que paradójicamente también puede afectar conseguir trabajos, pero afectar otros trabajos. Puede afectar el 10 de reducción de las desigualdades aumentándolo. E incluso podemos estar hablando del 12 de producción y consumo responsable porque esas actividades económicas también generan una cantidad de requisitos de materiales y de contaminación y de desechos. Así que la IA tiene unas grandes potencialidades, pero también unos posibles A impactos. mí me encanta la frase esta de que si la IA nos va a reemplazar, y no me quedaría en la IA, sino siempre hablaría de la tecnología. No nos va a reemplazar necesariamente, pero al que no la use, necesariamente sí lo van a reemplazar en esa oficina o en ese trabajo. Carolina Cortés es líder de la industria de los centros de datos. Vamos a conocer qué son los data centers, los centros de datos, donde esa nube está alojada, ahí sí, en grandes edificios. También hablaremos de cómo funciona un centro de datos. Ella además es directora general de ICREA, la International Computer Room Experts Association, y además ha sido socia fundadora de ACOLDC, Asociación Colombiana de Data Center y Tecnología de Datos. Carolina, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá hablando de lo que me apasiona. Bueno, traigamos, mejor dicho, traigamos esa nube a lo terrenal, en donde se guarda la data de los bancos, de la gente, de todo el mundo. Bueno, son infraestructuras físicas llamadas data center o áreas de misión crítica. Voy a poner analogías para que lo podamos explicar, para que todos lo entiendan. Mi sobrino de 10 años me pregunta hace 2 meses, tía, ¿tú en qué trabajas? ¿Qué es un data center? ¿Cómo le dices a un niño que es un data center? Y yo le pregunté a la IA, a ChatGPT, que se llama además Tommy. Tommy, dime cómo le explico a Pipe, que es un niño de 10 años que ama los juegos, Play y todo este tema, le encantan los dinosaurios, cómo es un data center, qué es un data center y qué hago yo. Porque él me dice, tía, tú te la pasas viajando por el mundo hablando de data center y yo no sé qué es eso. Me dice ChatGPT, Caro, a Pipe le vas a explicar de esta manera. Un data center es un castillo muy grande donde hay muchos cuartos donde se guarda información. Y en este caso está guardada la información de tus juegos. Le encanta Mario Bros. ¿Sí? Entonces ahí los guarda y pase y el otro, entonces ahí los guarda. Cuando no vas al colegio y tienes que entrar a clases virtuales, en esos cuartos están guardados todos los datos que viajan por el mundo para poder tú ver tus clases. Cuando lo explico de esa manera, lo hago accesible a todos. Y si lo hablo un poco más técnico, pues es una infraestructura física donde existen, digamos que, aparatos que nos ayudan a tener comunicaciones. Hoy estamos en una entrevista radial, pero estos son muchos datos viajando muy rápidamente.
¿sí? Eso se llama comunicación. Y para que sean muy rápidos deben tener latencias muy bajas. Y ahí está la infraestructura de data center. La nube es una infraestructura de data center donde están los datos para no solamente los temas de comunicaciones, la banca, todo el tema de las universidades. Hoy los chicos ya no quieren ir presencialmente, sino a través de educación virtual. Y esto se permite estar conectados, estar, digamos que en un Zoom, estas plataformas nuevas a través de estos datos y en esta infraestructura. Bueno, está también con nosotros Eduardo Espinal, es gerente de Data Center Ilcari. Eduardo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a todos, muy bien. La verdad que también es un placer estar acá y por poder compartir la experiencia que tenemos de operar un data center en Colombia. Bueno, lo más importante de un data center es que no solamente es un edificio donde se guarda la información, es que tiene que estar conectado, o si no, no serviría de nada. ¿Cómo funciona un data center? Volvamos ya a la realidad. Bajamos al edificio y vamos a Ilcari, ¿y qué es lo que encontramos allí? Bien, ahí encontramos muchas áreas técnicas. Principalmente todo está en función de proteger esos servidores que comentaste. La nube son servidores, pero para que operen esos servidores requiere unas infraestructuras y unas condiciones técnicas de energía, de enfriamiento y de seguridad. Y hay una serie de plataformas que hacen que operen conjuntamente para un único propósito, que es proteger los datos y que esos servidores nunca fallen. Entonces ahí encontramos infraestructuras de energía. Los servidores van a requerir energía para prenderse, para trabajar, consumen mucha energía. Con IA los servidores están consumiendo cada vez más energía y se calientan. Luego, otra plataforma muy importante es la parte de enfriamiento, cómo enfriar esos servidores para que nunca se afecten. Los servidores deben trabajar en unas temperaturas, en unos rangos de temperaturas muy específicos, y con nuestros sistemas de enfriamiento lo que hacemos es que esos servidores se mantengan en esos rangos. Adicional, no es solamente infraestructura técnica, hay un factor humano muy importante, hay un equipo de trabajo para hacer que esto funcione debidamente. Entonces hay ingenieros haciendo turnos de especialidades como energía, la parte mecánica, la parte de seguridad, la parte de networking, todo en función de que esto no se interrumpa, que esos datos que pasan por el data center estén trabajando de manera interrumpida. Ok. Gabriel, Oye, antes de meternos ya en la parte de sostenibilidad, profe, he tenido la oportunidad de visitar un data center. Bueno, hay zonas que son muy restringidas por seguridad, a las que no puede entrar ninguna persona que no esté autorizada en el data center. Pero es increíble lo de la seguridad. Cuando usted tiene un mapa de todo el mundo y aparece el data center, la cantidad de ataques, no estamos hablando ni siquiera por minuto, sino por segundo, que están viniendo de gente que quiere entrar, y usted en el mapa puede ver que viene de la India, viene de China, viene de los Estados Unidos. La seguridad es importantísima alrededor del data center. O sea, manejan toda nuestra información. Así es, de hecho es uno de los puntos más importantes, porque un tema es tener la información físicamente, en donde hay dos tipos de seguridad. La parte física, no cualquier persona va a tener o poder entrar a un área de datos donde están los servidores, Ujú. y la otra es la ciberseguridad. Tenemos conectividad con múltiples operadores en el Internet. De una u otra manera, los datos están expuestos a las redes de Internet, y esto se protege con equipos, con infraestructuras de seguridad que hacen que esos datos solamente los accesen las personas que deben accesarlos de manera segura. Entonces, la seguridad es un complemento perfecto para que todas esas aplicaciones corran debidamente. Ahora sí, profe. sí, que me quitó esa pregunta porque era pues, muy importante el tema de la seguridad. Ya sabemos que los riesgos que se corren ahora. Pero me gustaría entonces preguntarle a Carolina, tú como parte de una asociación importante en el país, ¿cómo pueden los estándares, las asociaciones, poder asegurar que estén funcionando bien, que no tengan impactos importantes y que por supuesto también estamos hablando de buena seguridad? Mira, específicamente cuando hablamos de normas, tenemos que ver una realidad. La primera es la realidad geográfica de donde se encuentra el data center. No es igual tener un data center en Bogotá que en Barranquilla. Y existen data center en Barranquilla que están conectados, obviamente, a cables submarinos, ¿cierto? La forma de construir es diferente. Y CREA tiene una norma que actualiza cada 2 años que le dice cómo diseñar y construir el data center para la geografía, ¿sí? Es lo primero, tenemos que ver en qué lugar va a estar, ¿cierto? Hay lugares muy fríos, hay data center en el Polo Norte y obviamente la forma de construcción es muy diferente. Ahora hay data center y hay un proyecto de data center
para tener data center en la luna y en estratosferas. Entonces, la forma de construir es diferente y desde el diseño debemos tener el proceso adecuado. El otro tema que debe normar, ¿sí? Fíjate que en lo que estamos diciendo estamos hablando de enfriamiento. De enfriamiento. Buscar el enfriamiento, que es, Perfecto. por supuesto, el gran consumo de energía De que energía. tienen los data centers el día de hoy. Cuando tú vas al Polo Norte o la Luna, pues obviamente el data center está en un ambiente adecuado, pero si necesitas tener un data center en Barranquilla, donde además de húmedo hay salubridad por el mar, pues obviamente tienes que tener unos enfriamientos especiales. La forma es tener una norma que te guíe de cómo lo debes hacer. Pues lo primero, la geografía, dónde va a quedar el data center. El segundo tema es el core de negocio. No es igual tener un data center hyperscale, que son los que manejan estos procesos de la nube, ¿sí? Eh, que son infraestructuras bastante grandes y robustas, a tener un data center para una universidad. ¿Sí? Que también tiene una infraestructura porque además también tienen educación a distancia, sus notas, bueno, todo lo que tiene que tener la universidad de datos de sus estudiantes. Entonces, no se construye de la misma manera y el core de negocio es diferente, ¿sí? Tenemos que tener una norma que nos diga cómo diseñar, construir y operar según el core de negocio. Y el otro tema es la política. Debo decirles que no todos los países ni en todas las comunidades, barrios se construye de igual manera. Vamos a hablar de Colombia. En Colombia los data centers están catalogados como grupo de uso número 4, o sea, áreas de misión crítica. Igual a un hospital, ¿sí? A una DIAN que tiene que estar cubierto y debe funcionar 24 horas de 7 días de la semana. Entonces, claramente, lo que debe decir y lo que dice la norma es y crea la norma local tendrá precedencia sobre la norma internacional y sobre la norma ICREA sí y solo sí es más exigente. Hay lugares en el mundo donde no hay una normatividad para tener una guía para construir y operar data center. Bueno, yo quiero volver con el tema de la energía, porque estamos hablando, mejor dicho, hemos girado alrededor de la energía, hemos girado alrededor del enfriamiento. Por supuesto, la energía también tiene que ver en cómo funciona el data center. ¿Qué tanta las nuevas energías renovables, qué tanto puede suplir? No solamente es suplir, un data center no se le puede ir la luz, tiene que tener plantas. Y no le puede fallar una planta, tiene que tener otra planta que tenga este respaldo, tiene que tener mucho respaldo para que la energía no se pierda. ¿Qué tan lejos crees que podemos estar, Eduardo, de poderlo suplir con energía solar en algún momento? ¿Con energía eólica, estar conectados a esto? ¿O todavía falta mucho para tener esa capacidad que necesita un data center? Bueno, diría que hoy día nosotros en el país aproximadamente el 70% de la energía es de energía renovable, viene de nuestras producción de hidroeléctricas. Ok. Es un reto grande implementar parques solares por las áreas que se requieren. Es un reto grande también la parte eólica porque se requieren que estén ubicadas en unas zonas del país en donde hay las condiciones ambientales para generar energía. Sin embargo, definitivamente va a ser un complemento, nunca va a ser nunca va a ser la cambio, la intercambio o migro 100% a un tipo de otras energías que sean como la solar y la eólica. Considero que sí hay una gran oportunidad para, para que ese porcentaje de renovables sea más alto. Sin embargo, siempre va a haber un complemento muy importante de ese tipo de nuevas energías. Ahorita vamos a tener un ejemplo perfecto que es el fenómeno del Niño. Ahorita vamos a ver que nuestros embalses van a bajar y la única manera de compensar la producción o lo que requiere energía del país es produciendo energía desde las térmicas, ¿sí? Entonces, hay proyectos en donde vamos a hacer eólicos, seguramente lo más recomendable, las condiciones mejores son en La Guajira, partes solares, pues en donde haya unas áreas grandes en donde podamos colocar un parque de X metros cuadrados que generen X megavatios de energía, cercanos idealmente a los data centers, cercanos idealmente a las industrias que requieren mayor energía, pero no es diría, viable 100% de que migremos todo, es más que siempre va a haber un complemento por las condiciones climáticas para poder tener las energías que requieren los data centers para operar. Y Eduardo, ahí yo veo un riesgo importante, porque si bien lo dices, tenemos una dependencia muy importante cada vez más de toda esta tecnología y la dificultad de poder que requiere más energía. Tengo datos que muestran que en 2030 puede estar consumiendo la IA más o menos lo mismo que Japón.
cosas así por el estilo. Es decir, cada vez que tú haces algún tipo de consulta, estás consumiendo una botella de agua de 500 centímetros cúbicos. Entonces, este tipo de impacto, ¿cómo se reduce? Porque estamos viendo que cada vez va a aumentar. Y ¿Cómo además, sacar con esa escala? hombre, y se espera que el consumo comercial para este año, para este 2026, vaya a superar el consumo residencial por primera vez en la vida en el mundo. O sea, el consumo comercial, y estamos sacando aquí se estima un poco, me corrigen ustedes sobre las cifras que tengan, que estamos llegando a que los data centers, inteligencia artificial, está alrededor del 3% de la demanda de energía general en el mundo. En el mundo. Sí, es así. Estos datos no son súper correctos, pero hay un tema que quiero aclarar en el cuanto al uso del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la refrigeración de un data center no es solo con agua, ¿ya? Hay, digamos que la forma de hacer una refrigeración a través de aire. Y sí, eso hace que haya más consumo de energía. ¿Qué hay que hacer? Buscar nuevas formas de refrigeración. Existe refrigeración por inmersión, ¿sí? Y no es agua, es un líquido que se renueva, ¿sí? Y ese líquido hace que sea exacta la refrigeración. ¿Cuál es el reto que tenemos en Colombia específicamente? Es no sobredimensionar. Es decir, utilizar lo que realmente requiere, no solo el data center, sino las industrias, ¿sí? Ir siendo muy juiciosos con el ahorro, porque sí se va a gastar más. Y segundo, planificar. Teníamos hace poco con Acoldec una reunión con el grupo de energía, específicamente de Bogotá, y nos pedían que reuniéramos a los data centers para que proyectaran el uso de energía que iban a utilizar. Si nosotros proyectamos y nos anticipamos, vamos a poder tener la solución, porque no es que no haya energía, lo que pasa es que puede haber un efecto de niño que afecte Ok. la energía, ¿sí? Entonces es claro que es verdad, vamos a utilizar más energía, pero tenemos que aprender a ahorrar desde las casas, ¿sí? Pero ¿tú crees que vamos a llegar a algo tan extremo como que hagamos ahí sí me voy a volver como usted, profesor, totalmente apocalíptico? ¿Apocalíptico? No, Apocalíptico de que tengamos que hacer un racionamiento de data, de decirle a la gente, "Ey, bájale a la data, baja de pedirle tonterías a la IA, baja de pero no sería peor, Gabriel. seguir buscando fotos, bailando y todo Más con la gatitos. abuelita". Más gatitos, pero lo que yo le quiero decir es que no sería peor todavía lo que usted está diciendo, que no solamente tengamos que pedir racionamiento de gatitos en la IA, sino racionamiento de agua para las personas por la IA. Miren, voy a ser clara. De aquí a que pase esto, no están ya, ¿sí? Ya puede seguir jugando gatitos. Usted que Por le un encanta, tiempo, pero vamos a usted que le ser encanta claros. poner a bailar los gatitos. Si de aquí Me a manda videos de 5 gatitos años, bailando. Es una vaina rarísima, sí. si de aquí a 5 años puede suceder que tengamos que razonar no eso, sino la ejecución del agua en cada una de las casas. Yo sí creo que vaya a pasar y sí te le digan, esta casa por su lugar, porque son 3, 4, 5 personas, tiene máximo esto en agua. Pero no es culpa del data center ni de la tecnología. No, O sea, son muchos los factores. muchos los O sea, factores. no vamos a echarle la culpa ni a demonizar en un momento dado a la tecnología. No, ¿de no, acuerdo? pero sí también hay que tener en cuenta algo. No, pero calma, Hay que calma. tener en Es cuenta que algo. yo ya le Simplemente conozco el tono a usted, para profesor. entrar a Me mirar un poco. asustó el tono. Es que recientemente hay una noticia que una senadora de Estados La Unidos, buscó en ChatGPT. la señora Alexandra Sí. Ocasio-Cortez, Ok. acaba de hacer una denuncia ante el gobierno en Estados Unidos a Meta porque está contaminando, o dice ella que está contaminando, apenas a averiguar, las aguas de una región que se llama Morgan Country en Georgia. Y están de alguna manera viendo qué es lo que está pasando. Y la senadora llegó a la denuncia con un vaso de agua totalmente contaminado Wow. y digamos, la presión del agua se ha reducido. El Meta lo niega. No sé qué opinan ustedes al respecto. Vale, yo creo que es indudable que ese tipo de infraestructura va, de hecho, a seguir creciendo. O sea, la tecnología no la podemos parar. De hecho, nosotros cada vez usamos más tecnología desde nuestros móviles, ¿verdad? Y en esos centros de datos es donde se procesan los datos. O sea, no se trata de que vamos a hacer un razonamiento y ahora los data centers no van a tener energía, van a seguir creciendo el consumo. La discusión es, hay que hacerlo el consumo debe ser de una manera eficiente. El consumo debe crecer a medida que la carga de los datos que procesan lo requiere.
hacerlo de manera muy eficiente y manejar muy bien el tema de los residuos. Ahí claramente, con el ejemplo del vaso que comentas, claramente hay un reto en el manejo de residuos, seguramente en aguas cercanas a lo que pueden ser los desperdicios que genera una operación de un data center. Entonces, ahí los retos son parar la tecnología, no va a No. pasar. Cada vez va a haber más consumismo, cada vez tenemos una aplicación diferente para hacer algo diferente. Eso no va a pasar. Lo que sí tiene que pasar nosotros como operadores de data center es que tenemos que hacer uso eficiente de esa energía. Eso se trata en la operación, en la construcción. Hay metodologías que permiten que la carga que uno tiene de datos vaya creciendo y a medida que va creciendo la carga de datos también crezca el consumo de los equipos que refrigeran los datos. No tengo que refrigerar todo el data Todo. center. Hagamos de cuenta que tengo una nevera y puedo enfriarla por sectores, no toda la nevera completa, sino puedo enfriar solamente la primera bandeja en donde voy a poner alimentos. Solamente cuando ponga alimentos en la segunda bandeja, enfrío la segunda bandeja. Entonces, hay tecnologías que nos permiten enfriar a medida que crecemos el uso de las áreas del data center, pero de ninguna manera va a frenar. Vamos a seguir teniendo más datos, más procesadores que consumen más energía. Entonces, el reto es el uso eficiente, más no frenar el consumo. Pero es que mire, profe, antes de seguir adelante, el problema no es solamente de esto. Lo que pasa es que el mundo está tan polarizado que aquí tenemos los extremos también, o los terraplanistas o los negacionistas. Pero hay muchas escalas de grises antes de llegar allá y yo creo que eso es algo importante. Porque tranquilamente aquí me podrían estar diciendo es que el problema no somos nosotros. El problema puede ser esa gráfica que tenemos y es la deforestación. El problema es la minería ilegal en páramos. Hay muchos problemas alrededor de esto y no solamente de tecnología. Entonces, aquí hay muchas escalas de grises de buscar, es en general. El problema lo tenemos en todo el mundo y en la forma en que No, vivimos. de acuerdo, no estamos satanizando, sino estamos advirtiendo riesgos. Y Sí. queremos identificar y presentarle a nuestro cómo están manejando ese tipo de riesgos en ustedes que son los expertos, porque cada vez se ve mayor preocupación al respecto. Si ustedes se dan cuenta, cada vez más países y más regiones están siendo más renuentes para que pongan data centers en sus regiones. E incluso por eso algunos creen que sitios como la Luna, como tú decías, o Groenlandia, estaban buscándola para ubicar ese tipo de data centers donde tengan el control y no dependan de, como tú decías ahora, las políticas de los gobiernos locales. Bueno, Hay un adelante. tema y es el tema de concientizar, ¿sí? Y vuelvo al ejemplo de los niños. Uno le pregunta a un hijo qué es un hospital y sabe. No saben qué es un data center. Y ahí entonces entendemos que primero tiene que haber comunicación y enseñanza de qué es un data center y para qué sirve. No se va a llevar la energía del mundo. Sí hay emisiones de CO2, pero es una responsabilidad primero de cada país generar políticas de gobierno para que esto suceda. Japón era un país lleno de data center y adicionalmente eso con emisiones de CO2 muy grandes. En menos de 5 años, ¿qué hicieron? Forestar y llenar el país de árboles. ¿Ya? ¿Eso que trajo? Agua y bajó Ajá. la emisión de CO2. Y siguen siendo un país muy tecnológico, porque sí, hay un problema, pero hay que buscar la solución, ¿sí? Colombia es un país súper verde, ¿sí? Que hay que buscar el ideal de donde debería estar un data center para minimizar. Y segundo, hay muchos mitos. O sea, no es cierto que se gaste en cantidad de agua cada vez que le pedimos al ChatGPT que nos haga una imagen. No es verdad. No hay data center en Colombia y es la realidad que estén totalmente refrigerados con agua. Uno. Y son 2 toneladas de agua que se cambian cada 20 años. Y hay soluciones de refrigeración con agua, que es llevar el agua sucia, volverla limpia y que se refrigere. Ok. Bueno, pues hacemos una pausa en Caracol Sostenible y regresamos. Hoy hablamos de tecnología, del cuidado del medio ambiente, del cuidado del mundo, aquí en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Regresamos, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Estoy metido en ChatGPT, aquí estamos hablando de tecnología y medio ambiente, y hay algo que me gusta mucho. Me dice, hay un muy buen remate editorial ChatGPT. El debate no debe ser tecnología contra el ambiente. El debate es si la infraestructura digital se va a construir con planeación, transparencia, energías limpias, bajo consumo de agua y beneficios reales para las comunidades. Porque la transformación digital será sostenible solo si la nube deja de ser
invisible ambientalmente. Muy inteligente, vea usted, profe. Muy bien. Y creo Lo que seguiremos coincidimos usando. todos en cómo debe ser el futuro de la tecnología, en este caso en los data centers, que es en donde reside toda la data que utilizamos. Entonces Así viene es. también, o sea, también la seguridad hace gasto de energía. No solamente es el consumo de nosotros, sino el proteger la data, la data, la privacidad, las cuentas bancarias, todo lo de la gente. No es un data center que a veces nos quedamos solamente en la inteligencia artificial, en el uso de la tecnología y de la diversión. No, también la privacidad hoy está guardada en estos data centers. ¿Y qué tan preparados estamos para eso? Somos muy vulnerables. ¿Cómo está Colombia frente a esa cantidad de ataques? Porque pues sabemos que es difícil enfrentar, como decía Gabriel ahora, ataques por todas partes del mundo. Conociendo de ¿Cómo? primera mano, tenemos las mejores certificaciones en Colombia de Total. Latinoamérica. Y no solamente las mejores certificaciones, sino que el MINTIC y el gobierno se ha preocupado por hacer políticas de gobierno de ciberseguridad, porque cuando hablamos de muchos datos de mi persona, de que me vulneren, pues han sido muy juiciosos, ¿sabes? Pero Y la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para eso? ¿Qué hay que hacer un poco para entender qué tan riesgoso es? Porque toda nuestra información, como ustedes dicen, está ahí. Entonces uno tiene que saber, bueno, es que aquí tenemos certificados, pero esos certificados piden como qué de manera cositas personal importantes. hay algo, la mayoría de la formación y de data está en un celular. Alguien alguna vez me dijo, de aquí a 5 años, 16 años atrás, el celular va a ser el tercer brazo. ¿Cómo comienza la seguridad? En una seguridad física, en que desde mis datos, desde mi teléfono, desde mi computador, yo tenga cómo mitigar un riesgo, ¿cierto? Entonces hay muchos programas que te alertan. ¿Sí? Estás siendo atacado y simplemente dejas de abrir la aplicación que no es. Es tan simple como que si te llega un mensaje de texto, hoy te vas a ganar 100.000 porque apuestes en el partido de tal a tal, pues no entras y lo abras, ¿sí? Primero inicia desde una persona, desde voy a guardar mis datos y no voy a ser tan vulnerable, ¿sí? Ya obviamente específicamente en infraestructura de data center, la mayoría de los data center tiene programas y certificaciones como es la de ciberseguridad y el CARI tiene procesos de ciberseguridad para que no solamente físicamente, que no entre alguien que vaya a vulnerar y poder sacar datos, sino que haya alarmas si hay ataques. Y los ataques, como decía Gabriel, son todo el tiempo y segundo a segundo, ¿sí? Que al final, profe, software, sin ser el experto, software de Software de seguridad. seguridad. Software de Ok. seguridad. Así Y es. dos, lo que está pasando en las empresas. Hoy en la mayoría de las empresas, en los computadores, cierran los puertos USB. USB, o sea, todos los puertos en donde usted antes conectaba una memoria. Mire, era tan sencillo como que Son- una memoria podía afectar toda una compañía. es así. Tan sencillo como que hoy los puertos de los computadores, por ejemplo, aquí en Caracol, en Prisa Media, tenemos cerrados todos los puertos. Para descargar, tiene que tener un permiso especial de alguien y en la forma en que se descarga. Entonces, Es es un cómo proceso. cerrar las vulnerabilidades que no solamente se quedan en los data centers, sino en lo que tenemos que hacer en las compañías. Y en qué se ha especializado también todas las. Antes teníamos que comprar el antivirus para cada Es computador. verdad. La vulneración era tan grande que hoy ya la mayoría de los sistemas traen grandes antivirus o grandes cierres, firewall, me corrige usted en Firewall, el así tema es. técnico, el firewall, para que no entren no solamente los virus, sino información que no necesitamos dejar entrar. Así es. Y adicional de la tecnología, que muy bien lo has comentado, los firewalls son uno de los mecanismos para seguridad perimetral, para evitar que los hackers entren y toquen o alteren la data, deje esa vulnerabilidad. Hay un punto importante y es el gobierno de los datos, o sea, las políticas que van a definir quién accesa a esos datos. Nosotros tenemos unas políticas muy importantes, como vemos en la Habeas Datas, hay también políticas nuestras que definen cómo es la transferencia de datos. Entonces, no se trata solamente, por supuesto, tener una tecnología que permita tener la plataforma de ciberseguridad correcta, pero también las políticas que definen quién crea la data, quién accesa a la data, quién borra la data, quién tiene acceso, qué usuarios, todo el tema de autenticación de usuarios, hace que sea, inclusive puede llegar a ser más importante que la infraestructura per se, el hecho de cómo administro y cómo gobierno esos datos. Bueno, y ahí se me ocurre una pregunta porque recientemente un amigo está trabajando sobre el tema y me estaba contando que las compañías, pues tradicionalmente están comenzando a utilizar el ChatGPT o cualquier de esas inteligencias artificiales, pero sin ningún tipo de control. Ahí incluyen una cantidad de vulnerabilidades, supongo yo, suben información que puede ser un poco Errada. o que los ponga en riesgo.
¿Qué se debería hacer, Carolina? ¿Cómo funcionar dentro de una empresa para que comience a gobernar esos datos y esa inteligencia artificial a fin de que pues, no ¿Sabe comience a qué? tener un riesgo importante? Oiga, profe, también conociendo un poco de tecnología, eso es con billete. Porque la licencia de ChatGPT para una compañía Pues cuesta un billete y grande. Y eso le permite, o sea, cada vez que accedemos a ChatGPT son unos datos que quedan en OpenIA. Y ahí sí, tan OpenIA se llama, que nuestra inteligencia artificial quedó abierta con los datos de lo que le estamos programando. programa. Claro, ese es el Cuando riesgo. cuando una compañía va a eso, tiene que pagar para utilizar los ChatGPT, el Claude, el El Gemini, Gemini. todo lo que vaya a utilizar. Todo es un negocio. Mire, cuando se creó el Hotmail y el correo Hotmail, todos felices porque teníamos correo electrónico gratis. No, en tecnología no hay nada gratis. Gratis. Siempre hay una contraprestación de lo que tenemos. Y si queremos esa total seguridad y que nadie más, Hay que pagar. para eso hay que pagar. O si no, no lo utilices porque ese es el punto. Me adelanté de los expertos Pero es porque verdad. es caso que curiosamente también estuve discutiendo con uno de mis hijos que trabaja en tecnología en una gran compañía de tecnología aquí en Colombia y viene diciendo la cantidad de dinero que pagan por utilizar la inteligencia artificial las compañías. Si no, es de dominio público toda esa ¿Y qué información. tan eficiente puede ser? Porque usted les puede entregar a que hagan cartas. Bueno, aquí hay un tema y es algo que he venido aprendiendo. Debo decir que no soy erudita, pero me ha tocado. Y es que en este momento la inteligencia artificial está aprendiendo, no es autónoma, ¿sí? Y entonces, ¿quién le da la información? Nosotros. Y es cómo le hablamos, porque además hay datos que pueden no ser verídicos, ¿ya? Entonces tenemos que preguntar. Mi ChatGPT se llama Tommy, mi Gemini se llama Tommy. Tommy, necesito que me muestres las fuentes de lo que le pregunte. ¿Sí? Cuando me muestran las fuentes, voy a la fuente para ver qué tan verídico es, porque expertos se dicen ser todos, pero en infraestructura de data center tiene que pasar un proceso: diseñar, construir y operar. Entonces, hay que ir a las fuentes. Es la manera de cómo consultas la inteligencia artificial, porque sí, obviamente en este momento se está alimentando y al alimentarse pueden haber fuentes que no sean tan verídicas. Hay un tema, el tema sí es dinero, ¿sí? Si es como desde la empresa, desde mi casa, ¿sí? Yo no dejo que haya un proceso. Esto Hay no es que de pagar. monjitas de la caridad. No. Esto no es de monjitas, Y es no creado para todos eso. van a ser accesibles. O sea, digamos que internet para todos, pero eso le cuesta al Estado, ¿sí? Y no poquito, ¿sí? Porque es no solamente fibra óptica, sino seguir aumentando el tema de antenas en lugares que puede no haber comunicaciones. Y claro, que lo hacen a través de los operadores de comunicaciones, llámese Telefónica, claro, quien sea, ¿sí? Pero siendo muy claros, ¿sí? Es dinero. Y es dinero no solamente en lo que pones en un software, sino en infraestructura para llegar. Y también mitigar. Pero mire, profe, llegamos al bill dinero, al Ujú. consumo. No Ujú. solamente es de bienes como lo que hablamos acá, sino el consumo en este caso de tecnología. Fíjese como un programa que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible, con la sostenibilidad, pues nos hemos ido muchísimo a la parte técnica, a terminar de entender la parte técnica para ver también cómo tiene que haber, y quiero que aterricemos un poco sobre sostenibilidad. Arrancamos, estábamos hablando, el ODS número 7, energía asequible y no contaminante, importantísimo. El 9, industria, innovación e infraestructura. Fíjese cómo los mismos ODS llevan el uno a que tenga el desarrollo del otro. Y precisamente en la industria, en la innovación y en producción y consumo responsables necesitamos energía asequible y no contaminante, cuando hoy los grandes procesos están al lado o van de la mano de la tecnología. Aterricemos un poco más. Bueno, efectivamente, Gabriel, yo tenía algunos datos que encontré por acá al respecto, precisamente, porque digamos que la inteligencia artificial se puede presentar como una especie de paradoja. Y yo quiero aclarar que no estoy en contra de la inteligencia artificial, la uso todo el tiempo. Los datos los saqué de la inteligencia artificial que les voy a presentar acá. El asunto es que sí hay que hacer preguntas ¿Y verificaste saber la cómo lo fuente? cómo lo vamos a manejar, por supuesto. Claro, Siempre por lo ejemplo, reviso y bajo el artículo el, del el, que reviso. el que es el que reviso ChatGPT ahí. tiene el instant y el thinking. Y el thinking le va mostrando cuáles son las fuentes de lo que debe Por tener. supuesto, siempre lo bajo porque toca responder por lo que uno Claro, dice y menos y lo y que más al aire. hablábamos Claro, del dinero, el GPT en esa función vale 99.000 pesos mensuales. claro, No es barato. eh, Y eso es muy barato en el toca mundo. pagarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de alguna manera, cada vez más la inteligencia artificial nos está ayudando a consumir menos energía.
Por ejemplo, También. dice que se ha logrado reducir el consumo energético hasta en un 15% y se espera que esto aumente a un 20% en el 2030, que eran los ejemplos que ustedes estaban poniendo. También se está comentando aumentar, por ejemplo, optimizando rutas, reduciendo el uso de combustibles, disminuyendo las emisiones de CO2. Sin embargo, también como habíamos hablado, estudios como de OpenAI mostró que solamente el ChatGPT consumió aproximadamente 1.287 toneladas de emisiones durante su entrenamiento, generando emisiones de carbono producidas por 550 automóviles por año, solo en su entrenamiento. Entonces estamos viendo que hay una cosa por la otra. Dice que además se ha reportado que el entrenamiento de modelos IA complejos puede emitir más de 300 toneladas de CO2, lo que equivale a la emisión de 5 vuelos de ida entre Nueva York y San Francisco. Y una consulta en el ChatGPT pregunta equivale a verter una botella de agua de medio litro y encender una bombilla durante 15 minutos. Y insisto con el informe, el estudio, que lo tengo por acá, se llama Cómo reducir el consumo de agua en la IA, que lo pueden encontrar en las revistas científicas validadas por pares. Y lo que pasa es que, profesor, sabe que Ok, nos quedamos a veces muy cortos cuando estamos examinando a un data center por fuera del medio ambiente, a la gran corporación a la que pertenece. Le voy a poner un ejemplo. Triara es el data center que tiene, claro, uno de los más modernos y más seguros de Latinoamérica en el mundo. Y, por supuesto, Triara, pues entonces dice uno, en sostenibilidad, la cantidad de energía, el agua que se gasta, la refrigeración, el combustible, pero pertenece a un gran entorno de sostenibilidad de América Móvil. No es un data center per solo. se que Sí. esté gastando energía, generando contaminantes, como bien lo puede decir usted. Entonces, sí hay en los informes de sostenibilidad en las grandes compañías cómo sopesan lo que puede generar el gran gasto que es el data center con otras actividades que tienen y la rebaja del consumo de energía. Entonces hay un tema. Vamos a hablar de Triara, porque además está certificado y crea con el mayor nivel. Ellos hacen un cálculo específico de algo que se llama el WUE. El WUE es cómo calculo qué tanta agua consume mi data center, así yo no tenga refrigeración con agua, ¿sí? Porque claro, la energía consume agua, sea una hidroeléctrica, bueno, de donde venga, ellos, ¿qué hacen? Se preocupan mucho por el proceso de operación. ¿Ya? Y hay unas infraestructura, ahí es donde vuelve el ser humano, ¿sí? A decir, miren, si yo opero este aire acondicionado, ¿sí? Con menos cantidad y solo refrigero esta parte, pues puedo bajar un porcentaje muy grande de consumo de agua y energía, ¿ya? Y vuelvo al mismo, cuando Gabriel decía es que la inteligencia artificial va a reemplazar al hombre. Puede que haga eficiente algunos procesos, como una secretaria que hace una carta, pero la realidad de una operación de un data center está en un ser humano. ¿Qué hace Triara? Eficientiza la operación y tiene personal calificado para garantizar que eso suceda. Estamos en un proyecto donde estamos específicamente con ellos y con otros data centers poniendo sensores para realmente saber cuánto es el consumo de cada equipo de TI. No solamente de infraestructura de data center, desde lo que consume el computador que lleva al que se sienta a trabajar en el data center, ¿sí? Y esos sensores nos permiten una realidad, ¿lo necesita o no prendido? Y eso es operación. Y aquí es donde vuelve al tema de Pero al final es la tecnología eficientando la eficientando la tecnología. tecnología, ¿sí? Claro, el consumo de inteligencia artificial en sus procesos va a dejar que yo tenga que utilizar menos aire, listo, porque los voy a ubicar mejor, pero siempre va desde un diseño. Y aunque yo tenga software que me hagan un diseño de data center, siempre tiene que ver la cabeza de un ser humano diciendo, venga, si yo lo pongo a este lado, porque ya hice un estudio, ¿sí? Pues no voy a tener que consumir tanta ni energía ni aire porque no voy a tener que refrigerar tanto, ¿sí? Desde bajar los set point de los aires. No, 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 porque es que entonces se calienta, no, bájale un poquito. Y el ahorro es de hasta $100,000 por año en el consumo de lo que cuesta pagar un recibo de energía en un data center. Entonces, no es tan cierto que vamos a dejar de existir. Yo se lo decía ayer, estaba en Santo Domingo y también estuve en Costa Rica y ellos son muy renovables. Costa Rica es un país donde la mayoría de sus energías son renovables.
varias cosas sucedieron. Seres humanos no están negando la inteligencia artificial, están pidiendo que desde el diseño y la construcción se hagan operaciones que eviten el consumo de CO2. Claro, estos datos, algunos pueden ser ciertos, otros no tanto, porque vuelvo y digo, no todos los data centers son iguales, ni para lo mismo. No podemos olvidarnos de un proceso que son los gamers. Es una industria que no se imagina el dinero que hoy produce. Y eso es totalmente dependiendo de un data center que no es un data center grande. Pero mira, Son Carolina, data center pequeños. te voy a interrumpir porque quiero con Eduardo que nos cuente desde el CARI pues, la experiencia. Porque un data center, y vamos a hablar ahora sí del trabajo humano, pero un data center no puede descansar. Eso es 24/7. Y lo más parecido a un data center es cuando vemos una película de la NASA. Un poco de gente pegados de computadores revisando procesos, cuando tiene la oportunidad de usted una cantidad de gente también con unos computadores y unos cables conectándose a unos servidores. O sea, la parte humana es indispensable en un data center el día de hoy. Totalmente, sí, definitivamente es la base de la operación. Opera 7 por 24, luego siempre hay ingenieros de todas las especialidades en el data center apoyando la infraestructura. Son los ingenieros que igual hacen que la IA trabaje en función de la operación. Los planes de mantenimiento de todas las infraestructuras pueden ser modificados y están siendo modificados por la IA, no necesariamente por una agenda de plan de mantenimiento en donde uno define en qué día hay que hacer un mantenimiento, por ejemplo, un generador que hay que apagarlo, prenderlo, revisarlo, sino dependiendo de una cantidad de mediciones procesando datos, definimos que no es el momento de hacer un mantenimiento, sino se puede esperar a X cantidad de días y los planes de mantenimiento, de hecho, pueden ser en función de la IA. Sin embargo, el que coordina y el que configura la IA para que eso suceda son las personas. Ok. No hay Mm. ninguna, o para mí, siempre el recurso humano va a ser indispensable. Coincido 100% con la frase con la que empezaste. El problema no va a ser que la IA reemplace a las personas. Las personas que no usen la IA seguramente van a ser reemplazadas. Exactamente. Básicamente es eso, pero definitivamente sí, las personas son la columna vertebral de una operación. Y siguiendo los estándares. Un tema es tener una cantidad de ingenieros en turnos, siguiendo unos procesos. Nosotros también seguimos el estándar de ICREA y lo que hace eso es que son las mejores prácticas de la industria para mantener operativas todas las plataformas. Bueno, pues qué bueno que en Colombia estemos tan adelantados en tecnología y que tengamos grandes data centers. Bueno, profe, yo creo que alrededor siempre terminamos nosotros con un absurdo y una reflexión acá, y creo que hemos tocado muchos absurdos de los que debe tener preparados ya para el cierre de Caracol Sostenible. Bueno, Gabriel, pues yo primero celebro todos los esfuerzos que hacen, deja uno más tranquilo, que digamos esto no va a atacar directamente a todas las personas. Sin embargo, les tengo algún tema adicional, porque ya hablamos de temas medioambientales, económicos, incluso algo de Fútbol. gobernanza. Ujú. De lo social no hemos entrado mucho. Entonces, les Ok. tengo alguna reflexión al respecto, porque efectivamente la inteligencia artificial puede aumentar de una manera drástica nuestra productividad, acelerar la investigación, nos puede hacer, digamos, que seamos mucho más eficientes y productivos rápidamente. Pero, digamos, estos beneficios no llegan automáticamente solos. O sea, no es algo gratuito que nos llega, como ustedes decían, eso vale plata. Y, obviamente, esta tecnología, pues, que promete ciertas capacidades humanas, pues amplía también las desigualdades entre los países y entre las regiones, y cada vez esto se está volviendo más fuerte. Y cada vez que ustedes mencionan sobre esos datos, pues se ve con mayor claridad esa problemática. Yo les tengo algunos datos para que podamos ver que hay un riesgo latente en este sentido. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2025 todavía había cerca de 2.200 millones de personas sin conexión a Internet. Es verdad. Entonces, una parte importante que ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a Internet. Entonces, genera diferencias importantes. En los países de ingresos altos, el 94% de la población usa Internet. En los de ingresos bajos, solo el 23%, según la misma organización. La cobertura de 5G llega al 84% de la población en países de ingresos altos, pero apenas el 4% a países de ingresos bajos. O sea, significa que cierto territorio pues, tiene la capacidad de tener servicios avanzados para hacer una cantidad de procesos muy rápidos y el otro pues, no tiene esa capacidad. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advierte que 118 países no tienen representación en las principales discusiones de gobernanza de la IA.
Y esto implica pues que muchos países estén fuera y no tengan voz para poder participar en las decisiones que los van a afectar en el futuro, en un futuro cercano, como ustedes muy bien lo han dicho. La misma organización, la misma conferencia nos dice que también señala que menos de un tercio de los países en desarrollo tienen estrategias nacionales de inteligencia artificial. Y esto muestra pues que no estamos preparados para ese tipo de situaciones. Entonces, si bien la inteligencia artificial puede ser una fuerza extraordinaria de progreso, avanza de una manera totalmente desigual. Por un lado, pues no todos los países tienen la misma conectividad, algunos tienen ni siquiera los datos o la infraestructura para poderla aprovechar. Sí. La IA puede acelerar este tipo de brechas que ya encontramos en el mundo y corremos un riesgo que nos volvamos como en dos mundos, un mundo paralelo. Uno que produce la tecnología que avanza de una manera significativa, exponencial, mientras los otros solo tienen que comprarle pues la tecnología y depender de ellos. Entonces yo creo que aquí es sobre todo paradójico que estos avances y esta tecnología se sostenga sobre los recursos naturales que son de todos. Y aquí tenemos que comenzar a pensar que la tecnología pues tiene que ser para todos, no solamente para los creadores, sino solamente un tema de plata, y eso es lo que tenemos que gobernar como el mundo. Pero mire, profe, que usted lo decía muy bien y se trata de conectividad. Y le pongo un ejemplo que como trabajé, no puedo ser experto, pero trabajé 6 años en compañía de comunicaciones y empecé a entender ese ecosistema y se lo saco de comunicaciones. Usted puede construir un alcantarillado que llegue al pueblo más lejano de Colombia, pero si no tiene una planta de tratamiento que inyecte el agua, no hizo No nada. hizo nada. Lo mismo. El gobierno y gobiernos pasados tendieron redes de fibra óptica, lo que llaman el backbone. Este país está lleno de fibra óptica que llega, y no solamente de fibra óptica, sino a través de antenas, a través de microondas que llega la señal. Pero tiene que haber una compañía que inyecte la señal. Y las compañías están trabajando aquí, incluso en lo que no les gusta a ellos, en los territorios nacionales, en donde no es negocio, y ahí llega la tecnología. Se los exige el Mintic. Exactamente. Ujú. Entonces, hay una desigualdad en el mundo que yo creo que está muy bien sopesada en nuestro país. Pero totalmente de acuerdo, falta eso. Pero la conectividad no solamente es llegar, es con dinero. Tiene que estar quien inyecte esa agua para el acueducto, porque solamente por el tubo no se hace el milagro. Finalmente, tu comentario, que ya nos vamos yendo. Miren, yo opino y soy muy clara, y es que aunque la tecnología debe ser para todos y abierta, ¿sí? También tenemos que como seres humanos preocuparnos por eso creamos a Coldec, y tengo que hablar de ella, la Asociación Colombiana de Data Center y Tecnología, para llegar a esos departamentos donde hoy, sí, no hay procesos de conectividad, porque independientemente de que tengamos un gobierno que se preocupa, Mintic ha hecho temas y esfuerzos por ciberseguridad, hoy no hay una política de data center en Colombia. ¿Y qué hicimos? Unirnos los data center, y unir no solamente data center grandes, enterprise, el del banco, el de la universidad, el de el retail, para que podamos hacer una política real, con una realidad colombiana, ¿sí? Donde nos vamos a ayudar. Agremiarse es la forma. Unirnos, no independiente de si eres el operador más grande, ¿sí? Así eres un data center pequeño. Y entender que el negocio de data center no es solamente para la nube, ¿sí? Sino para los data centers, para el banco, para, una panadería, ¿sí? Uno diría no. Entonces, si nos unimos como colombianos y si existieran más uniones para ayudar, eso daría. Y el otro tema es la educación. ¿Sí? El tema de infraestructura y de TI también es algo exclusivo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar que las universidades puedan dar más becas a esas personas a las que no les llega esa información, porque es la manera también de tener conectividad. Yo creo que juntos somos más fuertes. Bueno, profe, pues ahí llegamos a ODS, que tiene que ver con las alianzas. Bueno, finalmente su comentario, ¿cuál puede ser frente a esta discusión, más que discusión, sobre el futuro de la sostenibilidad de los data centers? Bueno, hay que entender algo, y es que los recursos, como bien lo notaba el profesor, son limitados. Por más de que tengamos un país con muchos recursos naturales, nosotros tenemos que tener en cuenta de que las operaciones de data center tienen que tener en cuenta que ese recurso, utilizarlo de la mejor manera. No se trata no prender servidores, no se trata de dejar de consumir, se trata de utilizarlos debidamente, porque esos recursos no son ilimitados. Eso en función de la sostenibilidad. Como
como compañía y más bien como país tenemos un reto enorme. O sea, desafortunadamente los porcentajes que mencionaste, profesor, tenemos una brecha muy grande para llevarle internet, para llevar conectividad a muchos más colombianos. Pero este reto también se traslada a las compañías, se traslada a las infraestructuras, desde la infraestructura de energía, infraestructura de comunicaciones nacionales, infraestructura de los data centers. Los data centers nuestros fueron diseñados la mayoría para soluciones legacy. Hoy día nos enfrentamos cargas de IA. Tenemos que hacer inversiones para poder adecuarlos, para poder tener el crecimiento que requieren todas nuestras industrias para poder implementar IA. Sí. ¿Qué necesitamos? Inversión local, política de gobierno local, inversión extranjera en un ecosistema que permita realmente contar con los recursos para disminuir esa brecha. Esa brecha definitivamente la vamos a disminuir. En Latinoamérica, de hecho, Colombia no somos los que primero adoptamos la tecnología. Primero vemos como los 4G, 5G llegan en otros países y pasa exactamente con todas las tecnologías e IA no es la excepción. Primero vemos los desarrollos en México, en Brasil, en Argentina, Chile y luego venimos como Colombia los que seguimos seguidores de esas opciones, mas no somos los que primero adoptamos las tecnologías. Entonces la brecha es muy grande, el reto como país es enorme y creo que lo que tenemos que hacer es promover con las asociaciones este tipo de norte, de fijar el norte, traer inversión extranjera, fomentar la inversión local para poder realmente apoyar la infraestructura digital que tiene el país. Pues Eduardo Espinel, desde el Data Center Ilcari, Carolina Cortés, mil gracias por habernos acompañado. Profesor Gustavo Yepes, en nuestra gran alianza con la Universidad de Externado de Colombia, pasamos en Caracol Sostenible. Feliz resto de día.